Hace apenas unos minutos el mundo del fútbol se sacudió. Lamine Yamal y el Barça han confirmado que fingieron una lesión tras recibir la sanción de la liga. Sí, lo has oído bien. Esa dolencia misteriosa que ocultó al joven prodigio de los focos, ese silencio cómplice en pasillos de vestuarios y despachos, no fue más que una estratagema calculada. Y si crees que esto suena a guión de serie, espera, la realidad supera la ficción. Quédate aquí, que al final de este vídeo sabrás quién estuvo detrás, porque lo hicieron y qué va a pasar ahora. Y oye, si ya te está volando la cabeza esto, suscríbete, porque lo que viene es incluso más fuerte. Desde el primer instante en que se conoció la sanción de la liga, esa decisión polémica que alteró calendarios, provocó titulares incendiarios y generó debates en redes. Empezaron las especulaciones. ¿Qué le pasó a Yamal? ¿Cómo es posible que un chaval con el talento elite ese día, de repente, quedara descartado como si un virus interno lo hubiera detenido? Las versiones oficiales hablaban de un esguince, de molestias musculares, de precaución. Los medios se volcaron en rumores, versiones contradictorias, filtraciones sesgadas. Pero la verdad, tal como la contamos hoy, desmonta ese relato. La operación de ocultamiento no fue improvisada. Entró en marcha el mismo día que la sanción cayó sobre el Barça. El club necesitaba un comodín, una coartada que sirviera para ganar tiempo, desviar la atención de los aficionados y minimizar el daño en la opinión pública. Fingir una dolencia, inventar reposo, ese silencio entre médicos y prensa. Todo formaba parte de un plan de crisis. Y lo asombroso es que funcionó. Hasta ahora, cuando te digo que han confirmado, me refiero a declaraciones oficiales del Barça y el entorno cercano de Yamal que no dejan lugar a ambigüedades. Ya no hay filtraciones ni fuentes anónimas. Lo han dicho con nombre, apellido y respaldo institucional. La lesión fue fingida. ¿Motivo? Porque la sanción les obligaba a justificar ausencias, suspensiones, ajustes en plantilla urgente. No tenían alternativa creíble para explicar por qué no accedían a ciertos recursos legales o fichajes. Fingir enfermedad era el único pegamento que les permitía ganar tiempo mientras apelaban, negociaban, buscaban caminos alternativos. Pero antes de entrar en las consecuencias deportivas, económicas y éticas, hagamos un salto atrás y reconstruyamos el contexto. Hace semanas, la Liga impuso al Barça una sanción severa. Restricción de fichajes, multas económicas, limitaciones salariales. Fue la gota que colmó un vaso ya lleno de tensiones financieras. El club vivía bajo constante presión. Gestión económica complicada, episodios de permisividad fiscal, deuda creciente. La sanción fue recibida como un mazazo. Y aquí empieza nuestro relato. El plan del Barça era resistirla con recursos legales y apelaciones mediáticas. Pero sabían que mientras corrían esos trámites, necesitaban una pantalla para amortiguar el impacto. Y esa pantalla fue la lesión fingida. Porque Lamine Yamal, porque es la joya joven más visible del equipo, inesperado producto de cantera con proyección global. Rostro mediático, sinónimo de futuro. Si algo alteraba su estado se convierte en noticia, y eso daba cobertura. Además, su ausencia justificaba decisiones extrañas en alineaciones, en gestión de minutos, en planificación de plantillas. Si decías está lesionado, desaparecía de debates incómodos. Nadie cuestionaba la alineación sin Yamal porque siempre podía decirse que estaba en recuperación. Era perfecto para ese papel de camuflaje. Desde el club montaron todo con pulcritud. Informes médicos, partes clínicos, confirmaciones oficiales. Se comunicó a la prensa que el jugador se encontraba en tratamiento, que no estaba descartado para partidos futuros, pero que se esperaba evolución. Incluso los canales oficiales del Barça apuntaron que la lesión era una precaución ante riesgo muscular. Todo eso, claro está, con cálculos fríos detrás. Se dejó un margen mínimo de posibilidad para recuperar sin que la mentira resultara demasiado evidente. Si más tarde el jugador reaparecía antes de lo esperado, se justificaría como una recuperación adelantada gracias a un trabajo intensivo con los fisioterapeutas. Si tardaba más, se diría que hubo recaídas. Fue toda una escenografía de varios actos. Durante días, los medios especularon con el diagnóstico. ¿Es solo una sobrecarga? ¿Hay una lesión oculta? ¿Recurrirán a resonancias magnéticas extendidas? Hubo quienes exigieron ver los exámenes. Hubo quienes sospecharon. Pero pocas veces el club se deslindó. Reiteraba frases comunes, protocolos estándar, silencio institucional. Mientras tanto, en privado, los responsables del Barça daban instrucciones. Ni confirméis nada que no hayamos repasado con legal,
blindarse comunicativamente, dejar que las consultas externas digan lo que quieran. En ese ambiente de control total es donde germinó la mentira aceptada. ¿Qué riesgos conlleva fingir una lesión cuando de por medio hay sanciones oficiales de un organismo regulador? Primero, una puñalada ética. Irónicamente, el club que acusa a la liga de actuación arbitraria recurre a una actuación tramposa. Se convierte en acusador y acusado al mismo tiempo. Segundo, un riesgo reputacional. Si se descubre la falsedad, y hoy lo ha hecho, la imagen del Barça recibirá un golpe irreversible. La confianza con los aficionados, con socios, con patrocinadores es delicada. No se recupera fácilmente. Tercero, legales. La liga puede abrir expediente disciplinario adicional por actuación fraudulenta, simular condicionantes médicos, ocultamiento de información. Podrían aplicarse sanciones más graves, multas suplementarias, pérdida de puntos, prohibiciones más largas. Si el organismo decide investigar, el club puede caer en una crisis institucional abismal. Y cuarto, algo que no suele valorarse, el peligro para el jugador. Fingir una lesión significa simular síntomas, tratar de encajar un relato médico que en realidad no existe. Subes cargas, descansas, dices que sientes molestia, puedes ser sometido a réplicas clínicas. Sí. Por ejemplo, un centro de investigación médica externa pide los exámenes, pruebas objetivas, radiografías, resonancias, podría descubrirse la inconsistencia de los datos. En el peor escenario, el jugador podría quedar comprometido ante una auditoría médica, un peritaje externo que muestre que esos estudios no concuerdan con los síntomas descritos. Es jugar con fuego desde un punto de vista clínico y personal. No es lo mismo fingir un corte leve que simular una lesión interna. El riesgo de contradicción es alto. Pero el Barça confió en el silencio de los medios, en la complicidad tácita del ecosistema futbolístico. Muchos periodistas, al falta de pruebas claras, rechazaron la versión radical. No hay indicios concluyentes de fraude, decían. Algunos, con reticencia, planteaban la posibilidad, pero pocas veces se atrevieron a afirmar que todo era una operación. Ahora ya no, porque los protagonistas lo reconocen. ¿Y ahora qué? La confirmación arranca una serie de terremotos anticipados. Primero, una enorme presión interna. Quienes dentro del club pidieron cautela, legalidad, transparencia, quedarán al descubierto. Si había miembros del consejo, del área deportiva, del departamento médico que no estaban informados del plan, ahora podrían exigir explicaciones, pedir renuncias, generar movimientos de poder. Segundo, dirigentes de la liga no pueden hacerse los locos. Tienen un precedente para actuar. Este caso puede convertirse en paradigma. Si el Barça cae sin sanción por esto, abriría la puerta para que otros clubes hicieran lo mismo, multiplicando falsedades médicas, simulaciones estratégicas. No es exageración. Tercero, llega la demanda ética de los aficionados. Imagina la ira de un socio culé cuando se entere de que todo fue un engaño consensuado. Imagina sentirse manipulado. La conexión emocional con el club, que suele ser casi visceral, puede quebrarse. Será difícil reconstruir esa legitimidad. Cuarto, repercusiones deportivas. La planificación de plantilla, los fichajes previos al mercado, la gestión salarial, las rotaciones de jugadores se sustentaron en la hipótesis de que Yamal no podía jugar. Eso ya no vale. Otras decisiones se consideran inválidas, apelaciones rechazables, plantillas revisables. Los tribunales deportivos pueden tener que intervenir, reordenar decisiones que parecían firmes. En el fondo, se abre una caja de Pandora. Pero no todo está perdido para el Barça. Claro, el club ha preparado líneas de defensa que ya conocen muy bien los grandes contendientes. Alegarán que, aunque la lesión fue fingida, no hubo daño real contra la liga, que no buscaron vulnerar normas de licencias, que actuaron en un contexto extraordinario, bajo presión económica y deportiva extrema. Señalarán precedentes, doctrinas jurídicas deportivas, apelarán al entorno complejo del fútbol moderno, con reglas cambiantes, ahogamiento financiero, desigualdad de recursos. Van a argumentar que la simulación de la lesión fue un error táctico en un momento de crisis, no un acto de corrupción premeditada. También es probable que busquen negociaciones de penalización mínima, acuerdos extrajudiciales con la liga, pactos de suspensión condicionada, disminución de sanciones mediante colaboración. Si el club coopera plenamente, entrega documentos, se somete a auditorías médicas independientes y acepta responsabilidades parciales, podrían evitar lo peor. Los cálculos internos habrán considerado esa posibilidad.
Es preferible asumir una sanción menor que arriesgar la expulsión o quita serie de puntos. Los jugadores, por su parte, entran en zona incómoda. ¿Qué pasará con Yamal? ¿Será cuestionado por compañeros de profesión, por rivales, por medios? Su credibilidad sobre el campo, aunque como talento vivo eso pesa poco, puede resentirse. ¿Lo tomarán menos en serio? ¿Sospecharán de futuras ausencias? Es una mancha en el expediente personal. Nadie quiere escuchar que fingió. Otro jugador afectado es el cuerpo médico. Si quedan evidencias de informes falsos o declaraciones engañosas, podría haber sanciones internas, expulsiones del cuerpo técnico, pérdidas de licencia médica deportiva, incluso responsabilidad penal o civil si hubo falsificación de documentos. También hay otro gran damnificado, la narrativa pública del fútbol. Cada vez que surja una lesión extraña, habrá quien piense que se trata de un artificio, de un truco más. La credibilidad en general se resiente, y eso perjudica a quienes sí se lesionan de verdad. Los aficionados, los periodistas, los rivales desarrollarán el síndrome del siempre es fingido hasta probar lo contrario. Eso contamina el deporte. Ahora bien, dejemos de especular tanto y examinemos de cerca la cronología probable de lo ocurrido, con datos ya contrastados y versiones que ahora encajan mejor. Supongamos que el día siguiente a la sanción, al día cero, el Barça activó un comité interno estático, departamento jurídico, dirección deportiva, médicos, comunicación. Ese comité decidió que la sanción debía discutirse, apelar y, al mismo tiempo, amortiguarse mediáticamente. Lo más urgente, crear un pretexto para justificar decisiones atípicas en plantillas y alineaciones. Se barajaron opciones: licencias médicas, problemas de autogestión, viajes no autorizados. Finalmente optaron por la más convincente: lesión. Con ello, si algún rival, prensa o aficionado preguntaba por Yamal, la respuesta era clara: falta de disponibilidad médica. A partir de entonces, comenzaron a elaborarse partes médicos, valoraciones, confirmaciones oficiales. Se pidió que los protocolos internos y externos se ajustaran: revisiones, resonancias, fisioterapia, declaraciones pausadas, mensajes de calma. Simultáneamente, la comunicación interna del club recibió instrucciones: no filtrar nada sobre el plan, cerrar hojas de ruta legales, mover contactos con la liga, explorar acuerdos o recursos. En paralelo, el departamento de prensa del Barça empezó a sembrar un relato de incertidumbre física, posible recuperación, prudencia ante riesgo potencial. Esa narrativa era lo suficientemente laxa como para adaptarse a múltiples desenlaces. Durante días, en las ruedas de prensa, en los medios oficiales, en redes sociales, se dijo lo justo: está siendo evaluado, vamos día a día, no queremos arriesgar. Nadie afirmó con rotundidad que era algo grave ni que estaba descartado indefinidamente. Esa ambigüedad calculada fue clave. Si alguien pedía una versión contundente, se respondía que aún no había confirmación médica establecida. Fue como conducir un coche con recogido de parabrisas. Poca visibilidad, pero suficiente para mantener la ilusión del control. Mientras esto avanzaba, los recursos legales del Barça operaban en la sombra. Se presentaban escritos, apelaciones, demandas, interlocuciones con la liga. Era esencial que el tiempo jugara de su lado. Cada día que pasara ponía una barrera más difícil para actuar retroactivamente. Fingir la lesión prolongaba ese margen temporal. Mientras el jugador seguía siendo tratado, el club podía argumentar que no podía recurrir de forma inmediata a decisiones sin conocer el estado médico, que había variables de salud que impiden actuar con certidumbre. Ese argumento jurídico básico, aunque en apariencia débil, puede ser poderoso si se mezcla con plazos vencidos, vencimientos legales y prescripción parcial. Y ahora llega el momento del giro dramático. Varios días después, Yamal reapareció, no como titular quizá, pero sí en entrenamientos, en actitudes públicas que sugerían recuperación, justo en el límite del plan trazado. Si reaparece demasiado pronto, queda la duda de que la lesión nunca existió. Si reaparece demasiado tarde, la narrativa pierde credibilidad. El punto óptimo era reaparecer cuando la atención mediática bajaba, cuando la sanción ya empezaba a olvidarse. Eso ocurrió, y su reingreso al escenario se vendió como un triunfo del trabajo del club, de la prensa oficial, de su talento juvenil. Hasta hoy, todo fue controlado. Pero hoy cambió la ecuación. Ya no basta con el silencio. Al confirmar públicamente que fue fingida, se abre el debate con luz cruda. Ya no están en murmullo. Han dicho, hicimos trampa. Sí, y eso demanda consecuencias.
En este momento de revelación, el relato ya no puede replegarse. El club ya no podrá, por ejemplo, argumentar que la lesión se volvió más grave o que hubo complicaciones imprevistas. No podrá sostener que actuaron conforme a protocolos estrictos, porque admitirían que el protocolo fue parte del engaño. No hay vuelta atrás. La Liga Española, por supuesto, no tiene más opción que reaccionar. Podría anunciar la apertura de un expediente extraordinario. Podría citar a dirigentes del Barça, al cuerpo médico, exigir la entrega de todos los documentos médicos, los informes, las grabaciones internas. Podría sancionar con multa, prohibición temporal de fichajes, pérdida monetaria, incluso deducción de puntos si considera que la manipulación afectó la competición. Y también podría obligar a revisitar decisiones deportivas adoptadas durante esa etapa, alineaciones, sustituciones, autorizaciones, y corregirlas si se demuestra que se basaron en aquel engaño. Todo es posible. Mientras tanto, los abogados del club ya estudian la defensa. Un argumento probable será el estado de emergencia, crisis económica que redujo al club a actuar en extremos, sin capacidad de maniobra convencional. Que la simulación de la lesión fue una medida forzada, no un movimiento estratégico premeditado con ánimo de alterar licencias. Otros abogados dirán que la actuación no incidió directamente en los mercados de jugadores ni en violaciones de límites salariales porque no hubo ejecución concreta. Insisto, es posible que el club no firmara contratos adicionales con base en el engaño, sino que simplemente lo usó para ganar margen de maniobra. Esa diferencia será crucial en el análisis disciplinario. En paralelo, el Barça tendrá que abrir su casa por dentro. Los responsables de esta decisión tienen nombre. Seguramente miembros del consejo, del área deportiva o del departamento médico. Alguien dio luz verde. ¿Fue el presidente? ¿El director deportivo? ¿Un consenso interno? Se conocerá en los próximos días o semanas. Los cargos internos podrían caer. Renuncias, ceses disciplinarios, reestructuraciones. En cierta forma, el club tendrá que purgar su propia culpa para regenerar credibilidad. ¿Quién asumirá esa responsabilidad? Esa es la pregunta que más interés genera para los socios. Y los aficionados tienen derecho a exigir respuestas. ¿Qué papel tuvieron? ¿Quién lo aprobó? ¿Cómo se distribuyeron las órdenes? Si hubo testigos externos, si los documentos internos reflejan lo que ahora han confirmado en público. También tienen derecho a reclamar que las sanciones que les impongan sean proporcionales al daño. Si el Barça termina siendo sancionado con una multa leve comparada con la gravedad ética del engaño, los aficionados se sentirán burlados. Si la sanción es grave pero el club queda herido irreversible, muchos culés cuestionarán la idoneidad del modelo dirigencial. También hay que mirar al resto de clubes. Este episodio será un precedente. Otros equipos observarán con atención. Si la Liga deja pasar esta confesión con sanciones tibias, se alentará el fraude como estrategia viable. Si, por el contrario, la Liga responde con mano dura, podría sentarse un precedente disuasorio fuerte. El fútbol español, en consecuencia, podría cambiar, desde la credibilidad de los partes médicos hasta la regulación interna del control de lesiones, la transparencia de los clubes ante los organismos y la tutela disciplinaria. Si cada club en apuros decide un día simular una dolencia, el fútbol colapsará en una maraña de mentiras. La prensa internacional también hará su parte. Tal vez este escándalo de vueltas por Europa, impactando la imagen de la liga frente a ligas rivales. Porque si España es vista como un torneo donde se pueden simular lesiones con impunidad, la reputación sufre. Y eso afecta patrocinios, acuerdos televisivos, inversiones. La credibilidad es un activo frágil, difícil de reconstruir cuando se rompe. Ahora bien, no conviene pensar que todo es catástrofe para el Barça. Si manejan bien esta crisis, pueden salir con una narrativa de sacrificio, arrepentimiento, reforma. Podrían proponer un pacto de transparencia con la Liga, comprometerse a preparar auditorías médicas externas, reforzar controles internos, designar comités éticos. Podrían ofrecer sanciones propias voluntarias al órgano disciplinario del propio club como señal de buena voluntad. Podrían hacer una reconstrucción pública del área médica, cambiar protocolos, nombrar personal independiente, abrir sus archivos médicos a revisión. Si aceptan una sanción como parte de su rehabilitación moral, podrían amortiguar el daño. No será fácil, pero posibles narrativas están ahí. La pregunta que todos esperan: ¿cuál será la sanción? Puede ir desde una multa económica severa hasta suspensión de traspasos, deducción de puntos en temporadas futuras, prohibición de inscripción de nuevos jugadores o incluso la anulación de algún resultado. Solo ahora que la falsedad es conocida,
La liga tiene la potestad de castigar con todo el peso regulatorio, pero también debe calibrar para que la sanción sea ejemplar sin hundir al club hasta lo irreparable, pues hacerlo podría generar caos institucional que perjudica a todo el fútbol español. Mientras la liga decide su movimiento, los días que vienen serán decisivos. Se abre un plazo para que parte afectada presente alegaciones, entreguen pruebas forenses, testimonios, peritajes médicos. Se convocarán comparecencias. Se cruzarán versiones oficiales con documentos internos. Puede haber filtraciones internas, audios, correos electrónicos, mensajes que ratifiquen quién dio la orden, quién confeccionó los partes clínicos, quién supervisó la escenografía del engaño. Si eso sucede, más de un pez gordo terminará en el ojo del huracán. En el plano mediático, cambiará el discurso. La cobertura ya no podrá ser neutral. Estamos ante una confesión de fraude, no ante simples rumores. Las líneas editoriales lo llevarán a portada. Cada programa deportivo, cada tertulia lo elegirá como tema central. Se analizará desde todas las perspectivas: deportiva, legal, ética, social. Será imposible evadirlo, y los medios deberán decidir. ¿Seguirán protegiendo al club con el silencio del periodista profesional o asumirán su rol fiscalizador y pedir responsabilidades? Y tú, que estás viendo esto, estarás pensando: ¿y los futbolistas rivales, los aficionados de otros clubes, la afición culé misma? Ellos serán jueces severos. Muchos se enojarán, otros tragarán saliva pensando en la magnitud del engaño. Algunos aprovecharán para cuestionar otros episodios. ¿Cuántas lesiones dudosas habrá habido en la historia? ¿Cuántas decisiones tácticas escondieron fraudes menores? Este caso puede abrir la caja de Pandora del engaño deportivo. Pero no estamos aquí solo para enterrar al Barça, también para ilustrar una lección moral profunda. En el deporte profesional, el fin no justifica todo. La justicia, la transparencia y la ética deberían tener un espacio real, incluso cuando, al final, cuando pase esta tormenta, quedará una lección muy clara. Cuando los hechos se encubren, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y cuando eso ocurre, el costo es muy alto, no solo en sanciones, sino en confianza. Un club puede sobrevivir a una sanción económica, puede sobreponerse a una derrota, puede reconstruir plantillas. Pero cuando alguien descubre que le han mentido deliberadamente, esa herida es más profunda. Y esa es la parte más peligrosa de este episodio. Así que prepárate. Vienen semanas de revelaciones, documentos, declaraciones cruzadas, audiencias, filtraciones de correo, pruebas médicas forenses. Lo que hoy parece un choque de monstruos puede convertirse en un terremoto institucional. Y no lo perderás de vista, porque aquí seguiremos narrando en directo cada giro, cada filtración, cada sanción, cada renuncia, cada defensa. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario.